Cuba hubo un tiempo que tener $1 americano iba preso. No, es que yo me he topado gente que no nacieron en Cuba a hablarme bien de la revolución, de que el comunismo es bueno. Yo nunca había probado la Coca-Cola. Coño, habrá. Y el mismo gobierno, la Guardia Frontera de Cuba, hundió ese barco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nadie Nos Llamó. Pero aquí estamos. @nadie nos llamó, así nos consiguen en todas las redes sociales. Gracias por estar con nosotros un episodio más. Por favor, suscríbanse. Si no se han suscrito, es muy importante que nos apoyen. Somos ¿cuánto? Más de 900 hoy en día. Gracias a todos esos 900. Estamos contentos. Gracias. Pronto llegaremos a los 1000. Pronto, Con el favor vamos de a Dios. los 1000, claro que sí. Es la idea. Prontico. Vamos a ver si este episodio nos ayuda. Claro que sí, eso es lo que esperamos. Bueno, en este episodio tenemos muchas expectativas, lo estamos haciendo con mucha emoción. Vamos a empezar una nueva serie. Ustedes saben que a nosotros nos gusta hacer series sobre diferentes cosas. En este caso nos vamos a centrar en diferentes nacionalidades y empezaremos primero con Cuba. La nacionalidad que, bueno, que es una nación hermana para nosotros, que queremos bastante. Y tenemos invitado hoy a Alejandro con nosotros. Gracias. Un aplauso para Alejandro, vale. Bienvenido. Cubano en Charleston. Vale. @ un cubano en Charleston en TikTok, por si de pronto se les ocurre seguirlo. Gracias, muchachos, por esa invitación. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? No, todo bien, fino. Sí, Vamos a hablar un ¿todo poquito bien? más ¿Todo al bien? micrófono y eso sería todo. Todo bien, todo bien. Para quienes no conocen a Alejandro y los quieren conocer un poco más en TikTok, lo que acabamos de decir es en serio. @ un cubano en Charleston. Él se está encargando como de subir contenido acerca de la ciudad. Charleston, para los que no saben, es donde nos encontramos viviendo, aquí en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y él sube como información acerca de tiendas, muy importante, además acerca de trabajos. He estado siguiendo su contenido muy, muy bueno. Lugares por visitar. Muy bueno. Ayuda mucho a los latinos a conseguir trabajo, a conseguir cosas. Sí, es lo muy objetivo, importante. ayudar a la comunidad hispana aquí en la ciudad de Charleston y en Carolina del Sur como tal, sobre el tema de trabajo, economía, ahorro, dónde comprar, productos latinos y ese tipo de cosas. ¿Qué tiempo llevas en Charleston? Voy a cumplir 3 años. 3 años. ¿Estabas en otra ciudad de Estados Unidos antes o llegaste aquí directamente? No, estaba en Miami, la casa. La casa de La los casa de cubanos. ustedes, Sí, ¿verdad? bueno. Qué raro que Hialeah. qué Saludo raro. a la gente de Hialeah. No, que seas tú allá, qué raro. Me deja loco. Sí. ¿Cómo llegaste a Hialeah? Pero es algo muy de ustedes, están Sí, en es Florida. algo muy- Yo creo que se siente como en casa, ¿no? Cuando Es están casa, allá. es casa, Ujú. es casa. Pero se siente como en casa ¿por qué? O sea, ¿porque hay muchos más cubanos o qué? ¿Qué es lo que realmente hace que sean como Mira, en casa? yo te voy a explicar algo. En mi caso, yo amo Hialeah porque solamente levantarme y hablar con el vecino de al lado, eso es oro. Ok. Salir a tomarte un café, a ver al vecino, vecino, ¿qué tal? Es algo que También- no se ve aquí, sí, claro. claro. Es oro. Y me imagino que también como hay tantos cubanos, hay negocios con temática de ustedes que los ayuda también a sentirse como en casa, ¿no? Claro, Sí. la comida, no sé, muchísimas cosas. Claro, por eso te digo. La sí. familia, por ejemplo, mi familia que estaba todo allá en Miami. Sí. Claro. Pero bueno, nosotros vamos a encargar sobre los episodios, vamos a hablar sobre la cultura de ustedes, sobre su nacionalidad, lo que los representa a ustedes como cubanos, que es más que todo lo que queremos hacer con este tipo de serie que vamos a empezar hoy. Entonces, en este caso, a mí me gustaría que tú, como cubano, dirías, ¿cómo defines tú un cubano? ¿Cómo se define un cubano en general? Sin miedo al El éxito. Sin miedo. cubano es una cosa seria. Empezando por ahí. Somos personas muy alegres hasta un punto. Todo Ok. está bien hacer, pero no las haga. Ok, Porque te vas a meter la pata. ok. Nos divertimos mucho, nos tratamos de llevar bien con todas las personas, con todas las nacionalidades. Amamos la música, la comida. Todo lo que tenga que ver con bueno, ahí estamos nosotros. Una lata y un palo, ahí está un cubano. Eso usted no por seguro. Sí. Mira, tú sabes que para poner un poquito en contexto a la gente, a lo mejor que son de otros países ajenos a Venezuela y Cuba, en Venezuela tuvimos muchos cubanos en su época, muchos cubanos que llegaron de médicos y Sí, demás más que médicos. todo, sí. Más que todo médicos. Y nos relacionamos mucho con cubanos, ¿sabes? Es como que fue como que un boom como que generacional en ese momento en cuanto a los que los doctores eran cubanos siempre. Y nos relacionamos mucho con los cubanos, entonces tenemos como que una buena percepción de lo que es el cubano como tal, pues por lo que tú dices, son alegres, son conversadores, como que vienen con una cultura bastante, pues, digamos, sí, alegre, o sea, son bastante conversadores también. Y parecida a la nuestra. Es muy parecida Sí, a la muy- nuestra, o sea, de hecho. parecida. Como somos caribeños todos, pues De son hecho, muy yo parecidos. tengo bastante relación, no diría
culturas arraigadas a ustedes, porque mi papá estuvo 11 años en Venezuela. Ok. Ah, tu papá fue uno de los doctores. ¿Tu papá era doctor? Mi papá es doctor. Es Mi papá doctor, es ¿no? dermatólogo, estuvo en el estado, en Lara, puede ser, Zulia. Sí, Lara, Zulia. Ujú. Tuve mi tía también en Carabobo, en Valencia, ¿no? Valencia. En Valencia. Y muy aparte de eso, tengo muy buenos amigos venezolanos. Un saludo especial a mi amigo Ángel en España, mi hermano. Que muy buen amigo. ¿Venezolano? Sí, maracucho. Bueno. Luego ustedes aquí. Y muy buena relación con los venezolanos. Y respecto a la cultura, sí, es verdad, es bastante parecida. El tema música, el tema comida, las hallacas, el tamal y esas cosas. O sea, de la música quiero hablar un poquito más adelante. Ahorita queremos que, de alguna manera, introducirnos ya al episodio. No sé por más o menos qué lado queremos llevarlo, pero quisiera como comenzáramos como por la parte histórica en cuanto a ti, de la parte migrante. Obviamente tienes años fuera de Cuba. Fuiste uno de los que tuvo que emigrar, obviamente, por la situación que todos conocemos, pero de esa situación que todos conocemos, entre comillas, quisiéramos profundizar más, pues, o sea, para ser como más específico. Desde el inicio. Más desde el inicio. ¿En qué año sales tú de Cuba? Yo salgo en el año 2019 de Cuba. O sea, no hace mucho, 10 ni de siquiera. febrero del 2019 salí yo hacia España. Pensé que era mucho antes. No. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Tenía 23 años. Ok. Quiere decir que, bueno, pasaste todos tus 23 años con el régimen cubano siendo el protagonista del día a día de ustedes, ¿no? Ajá. Entonces, primero, ¿de qué parte eres tú? O sea, ¿cómo se llama la parte en Cuba donde eres tú? Yo soy de Manzanillo, Granma. Ok. Es una zona oriental completamente de Cuba. Una zona muy linda, muy tranquila. Sí, una zona pesquera. Que no es cerca de La Habana, me dijiste. No, Está queda lejano. completamente, si mal no me equivoco, queda a 590 kilómetros de La Habana. Ok. Si mal no me Ok. equivoco. ¿Y eso más o menos en cuánto en tiempo? Por ahí que 4 horas. No. Más. En tiempo... Caminando. Coño, carretón de caballo. No, 12 horas. 12 horas en Guagua. 12 horas. Sí, las 12 carreteras están- horas. Si no se pensé queda que sin era más gasolina. cerca. Yo pensé que era... No, las carreteras están muy malas condiciones. Claro, pero por eso esa es la condición que hace Ujú. que el tiempo sea Claro, más que se largo. demore Sí. más. Ujú. Claro, ok, te entiendo. Tú, por ejemplo, weón, antes de esto, Manzanilla es que se llama la ciudad. Manzanillo. Manzanillo. Tú, por ejemplo, ibas normalmente de Manzanillo a la capital. No. O casi nunca ibas. No. ¿O era algo especial? No. Yo he ido 4 veces a La Habana. Ok. 4 veces a La Habana. De hecho, tenía una hermana en La Habana y ella iba allá a Manzanillo, pero yo nunca fui a La Habana. Yo apuesto que te acuerdas por qué fuiste estas 4 veces a La Habana. Sí, claro. A sacar pasaporte. Cuando venía. ¿Y cuando te venía? O sea, la primera vez que fuiste a La Habana fuiste grande. Sí, ya, claro. Ya Tenía grande. Fuiste a hacer un proceso. 10 y pico años ya. Sí, por eso fuiste fue un proceso, no fuiste por... No fui a pasear ni nada. Solo estuve a lo mejor 2 o 3 días. En esos 4 veces, 2 o 3 días. Y ya, para la casa, ¿no? Mira, ¿y cómo es ese proceso de ustedes, por lo menos? A ver, nosotros sabemos que en Cuba cuesta mucho, sobre todo el sistema educativo, todas las dificultades, todos los problemas que ustedes tienen. Y si en la capital cuesta, como es La Habana, me imagino que en los pueblos aldeanos a La Habana, pues obviamente es mucho más difícil. ¿Cómo fue tu educación desde primaria hasta la secundaria? Eso? No, yo en mi caso particular, yo tuve una educación muy buena. Yo tuve una niñez excelente gracias a mis padres. Se lo agradezco mucho. Una educación siempre llevada de la mano. A lo mejor no fui el mejor estudiante, pero no fue por culpa de la educación. Hasta ahí todo bien. Ok. Pero, o sea, pero ustedes estudian... Yo sé que ustedes tienen como una doctrina desde que entran a clases. Sí, no, Y eso, ya- bueno, pero ajá. lo que es tema de educación, yo fui a mi primaria, a mi secundaria, yo fui a mi preuniversitario. Todo ahí, hasta ahí todo bien, claro. Ahora, dividiendo las cosas, está una cosa y está la otra. Nosotros desde que entramos al daycare, Ujú. te están diciendo, llegas, te forman como un militar, uno tras del otro, su manito extendida, y te dicen, pioneros como el comunismo, seremos como el Che. Y creo Ok. que todos en esta sala sabemos quién es el Che, Sí, sí. o quién fue. ¿Quién fue? Sí. Luego de ahí de eso, tienes que usar zapatos negros que no te daban, por supuesto. Medias blancas. Las niñas, recuerdo que tenían que usar unas felpas en específico de un color Ok. y un peinado que ellos pusieran. No es que ibas a aparecerte allí. Una cola de caballo, si mal no recuerdo. O una cebolla, algo de eso. Y así, desde pequeño te iban adoctrinando en cada una de las cosas. Te iban haciendo un pequeño trabajo en la cabecita. Ok. Para que dijeras y pensaras única y exactamente lo que ellos quisieran. Claro, hasta ese momento tú eres un niño. Tú no tienes a lo mejor el poder
de pensar un poquito más allá de lo que estás viviendo. En ese momento es normal para el niño seguir las instrucciones que le están dando. Claro. O sea, tiene que hacerlo y lo hacen por seguir como que el orden de lo que le están imponiendo en ese Orden, momento, claro. pues. Pero ya después que tú llegas a un... No sé, yo creo que a mí no me costó tanto, pero a la secundaria creo que empecé a darme cuenta de las cosas que estábamos viviendo. También puede ser por la presencia de mis padres o de mi tía en el exterior. Yo decía, esto no puede ser normal. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que es muy chistosa y triste a la vez, pero bueno, los cubanos tenemos algo que nos reímos de nuestras propias desgracias. Claro. Y... Coño, en Cuba había un solo par de zapatos para todo, mano. Para vestirse, para ir a la escuela, o la ropa de la escuela, esta es la ropa de estar después por las tardes, de bañarte, y la ropa de salir. Y mi papá había mandado una caja de Venezuela, eran los carnavales de Manzanillo. Y yo esperando la caja porque me venían unas Nike, unas boticas. Imagínate tú qué ilusión esa por un niño. Y yo esperando y esperando los zapatos. Aquel contenedor se demoró más de 6 meses, hermano. Cuando llegaron los zapatos que yo me los pongo para aquella fiesta, yo voy caminando para la gente Manzanillo en el malecón y yo siento que hay algo extraño en los zapatos. Digo, coño, ¿pero qué esto? ¿Qué cosa es? Mano, cuando me miró para los pies, los zapatos estaban descascarados completos, loco. Digo, no, joder, y tuve que virar para la casa. Qué cagada. O sea, se aseguró en el viaje, el tiempo que El tiempo, demoraron. mano. mucha Seguro la humedad. salitre, marico. Claro. El tiempo, loco. ¿Sabes el tiempo que estaban esos barcos? 6 meses ahí cogiendo... Yo pensé que ibas a decir que era que ya no te quedaban. Yo también. O que te lo habían cambiado. Porque 6 meses uno Ajá. crece y siendo carajito Claro. más todavía. Claro, o que te los habían cambiado, porque con esos contenedores, pues, me imagino que cuando llega la mercancía ellos se encargan de revisar Sí, no, todas gracias esas a Dios cosas. nunca tuvimos esa experiencia de que a lo mejor te echaban una piedra y te sacaban algo, te echaban un boniato, una papa. Bueno, una papa no, porque la papa en Cuba está difícil, pero Verga. pero un boniato sí. ¿Qué es un boñato? La batata dulce puede ser. Mira, por bueno. ejemplo, tú en tu casa, weón, en tu casa, en tu adolescencia, tenías todo, o sea, hacia la comida, cómo estaba, no sé, la luz, todo ese tipo de cosas. Siempre. Nosotros pasamos un periodo que le llamamos los alumbrones, porque venía la corriente una hora a lo mejor al día. En Cuba se está pasando por un momento similar en estos momentos. Pero no, de todo no teníamos. O en mi caso en específico, no teníamos de todo, pero... Tenías radios, tenías... Sí, unas radios rusas que había. Después Sí. cuando mi papá salió de Venezuela, fue que se pudo más o menos tener 2 o 3 cositas, un DVD. ¿Se acuerdan aquellos videos de casete? Ujú, claro. Y esas cosas. VHS. Ajá. Ujú. Ok. En cuanto a parte de tu infancia, hablándolo ya un poquito más profundizado, no solamente en la escuela, ¿cómo vive un niño en Cuba? Sobre todo en tu época, obviamente, estamos hablando de tu época. ¿Cómo se desenvuelve la infancia de una persona que no conoce más nada, sino que solamente conoce su realidad y piensa que eso es lo único que hay en la vida, pues? O sea, me refiero a partes parte de diversión. ¿Cómo juega un niño cubano? ¿Con qué se divierte? ¿Cuáles son sus juguetes? Mano, yo te puedo decir que si yo pudiera darle la infancia a mi hijo que yo tuve, créeme que le escogería. ¿Eh? La cubana, Sí. estando allá. Nosotros jugábamos con bola, con trompo, con cometa, papalote y esas cosas. ¿Sabes? Yo digo que es triste por un lado, pero por el otro, no sé, mano, tuvimos una infancia bonita. Yo creo que los papás se encargan de hacer eso, ¿sabes? Sí, loco. A pesar de las necesidades, ellos, a ver, buscan la forma de hacerte entender que esa realidad la camuflajean para que Sí. tú pues, puedas crecer como un niño normal. Era lo que nos tocaba. Pero Sí, exacto. Por eso te digo, creo que es parte importante de eso, de los padres. Y sobre todo, bueno, como tú dices, que tu papá es médico. Aparte salir, conocer mundo Sí, y pero bueno, otras cosas. esto fue Ajá. ya un poco más estando en la secundaria, ¿entiendes? Sí. Lo que es la parte de las niñez, o de la infancia, lo que es hasta el 5º grado puede ser, en la escuela primaria. Cuando tu papá salió la primera vez, huevón, ¿qué edad tenías tú, marico? No sé, mano, ¿No te acuerdas? no sé. Estaba, O sea- sí recuerdo que estaba en 8º grado. Y, Eso sí. y tu papá, por ejemplo, salió, duró un tiempo y regresó, ¿o cómo fue? ¿O cómo fue esa parte? O sea, Un año, y él un te año. llamaba o qué? ¿O cómo hacían para comunicarse con ustedes? Antes de llegar a ese tema, me tocaría contar una cosa interesante aquí. Dale. Mi papá es médico, es dermatólogo. Mi mamá también es profesional. Mi mamá es máster en química y en bioquímica.
Y en mi casa se vivía porque se mataba puerco, se criaba cerdo. Ok. Porque esos salarios no llegaban a nada, a nada. Yo a veces digo, no se lo digo directamente a él pero yo digo que si mi papá no se llega a ir para Venezuela todavía anduviera con los pantalones con parche. Sí, muy serio. Como el Chavo. Sí, como el Chavo y Don Pepín. Pero sí, mano, en mi casa se vivía literal de la crianza de los cerdos. Ok. Y tú sabes que se ha escuchado mucho de lo que es la parte de eso, de criar animales, de matar y animales y todo eso. Eso no es ilegal. Ah, mano, esas cosas no entran en Cuba, loco. En Cuba, los cerdos, hace que me vengan a meter preso aquí. Pero lo que es el tema de las vacas, ya eso sí es otro tema muy delicado. Ah, ok, ok. El tema de las vacas, te cogían con una libra de carne de vaca y te metían 5 años preso. Yo recuerdo que nosotros tenemos familiares en el campo, en el monte. Y allá, si allá nace un ternero, enseguida venían los veterinarios a registrar ese ternero para que no hubiera invento. Entonces, muchas veces se escondía la vaca que estaba en estado de gestación, paría y se escondía el ternero. Okay. Luego después o se mataba y se iba a buscar, o se amarraban los terneros en la línea del tren para decir que lo mató el tren y para más o menos poder comer la carne de vaca. Y entonces nosotros teníamos que ir de la ciudad de nosotros a ese monte, mi papá vestido de médico con una mochila para poder traer la carne de vaca ahí para que no lo parara la policía. Okay. Pero ¿por qué era? A ver, yo entiendo, bueno, obviamente las leyes y todo, que no estoy de acuerdo, obviamente. Pero ¿por qué ese con la carne eran tan estrictos? ¿Por qué no podían comer carne o por qué no podían tener la libre carne en su poder? ¿O cuál era la razón? O sea, ¿por qué esa ley existía? Te puedo decir por qué creo yo que era, y tú me dices, ahorita me corriges. Yo creo que por la escasez. Puede ser. Cuando algo escasea, se vuelve más costoso, obviamente. Y si es más mientras más difícil de conseguir sea, más caro tienes que pagar para poder obtenerlo. Sí, pero lo que yo digo es, si yo tengo la res y la res es mía, Se supone que es tuya, claro. porque si es mía, yo tengo que... En Cuba no hay nada tuyo. Pero yo digo... Exacto, a eso me refiero. O sea, yo diría que es como, o sea, también... O sea, cualquier cosa, pues, me interrumpe. No, yo mira, diría... hasta ahora, las cosas que van con ese comunismo, esa dictadura, no hay cosas lógicas. Eso son todas estupideces y cosas ilógicas. Yo pienso, la verdad absoluta no la tengo. No la tengo, no la sé. El que la sepa, por favor, discúlpenme, no lo sé. Yo he pensado que es por el tema de la leche. Okay. En Cuba, a los niños solo les dan leche hasta los 7 años. De ahí en fuera, olvídate. Entonces yo pienso que si tú sacrificas las pocas vacas que hay, ¿qué leche vas a dar? Yo diría que más, o sea, no sé, también, discúlpame, yo diría que más por el tema como de controlar a la gente, ¿sí me entiendes? O sea, si la gente pasa hambre, marico, porque a esa gente no le importa que el pueblo pase hambre, tienen como que lo pueden como... Manipular. Bueno, más fácil. Es que partiendo de ahí el socialismo se trata de eso. De eso se de tener trata. manipulado. La dictadura en general se encargan de eso, de diría hacer más pobre el pueblo. Por ejemplo, el vitriago tiene la vaca, tiene leche, ¿verdad? Pero estamos en el socialismo, entre comillas. Entonces, vitriago, esa leche que produce la vaca de vitriago, tiene que darle, no sé qué cantidad, la mayor por ciento, tiene que darlo para que esa leche vaya a un sitio donde se distribuye y tú puedas tomar leche. Entonces puede ser por eso. Pero la verdad absoluta no la tengo, no la tengo. Pero tiene sentido y yo creo que si juntamos todas ahí llegamos como a la conclusión de Puede que ser, entre sí. socialismo, escasez, no hay nada y pues... Y manipulación. Y manipulación. Pueden tener más control de las personas, marico. Es que legalmente uno con hambre no piensa, marico. Claro. Sí, O sea, claro, porque... no piensa, se vuelve más frágil, se le quebranta el ego, se le quebranta muchas cosas, huevón. No, es que es todo. Por ejemplo, si tú ahora aquí mismo hay un meeting para tumbar la revolución, pero en ninguna de nuestras casas hay comida, y tenemos niños y tenemos personas mayores, Nadie va a ir. dime qué tú haces. Nadie va a ir porque todos están ocupados buscando la comida. Claro. Eso es socialismo. Claro, es verdad. Hay gente que nos está viendo que de pronto le parece descabellado lo que estamos diciendo, claro, pero insólito. Le le parece como lo que dice Alejandro, que hay cosas que dictadura no tiene lógica, no se entienden, o sea, son cosas locas, marico. Claro. No, es que yo me he topado gente que llegan viviendo fuera de Cuba, que no nacieron en Cuba, a hablarme bien de la revolución, de que el comunismo es bueno. Sí. Digo, señor, ya al final ya trato de convencerlo de esto, lo otro. Es imposible convencer a esa gente. Le digo, imposible. vete a vivir a Cuba. Claro. Sí. Vete a vivir a Cuba. Esa es la Pásale respuesta. ya. Eso es lo mejor que le puedes decir a alguien que piensa Los otros días había una gente, no voy a decir tu nombre,
Dilo. Hablándome del nuevo alcalde de Nueva York, Ajá. comunista. No, que él sí, señor, ningún comunismo es bueno, quédate. No, porque en China hay comunismo. No, en China no hay comunismo. En China es comunismo solamente por llamarlo por comunismo, entre comillas. De ahí en fuera más nada. En Cuba hubo un tiempo que tener $1 americano iba preso. Ok. En Cuba hubo gente, a lo mejor la hay todavía, no lo sé, pero hubo gente presa por dólares americanos. Por $1 americano iba gente presa. En casa de mi esposa, eran una familia que tenían cierta posición económica, y esas señoras quemaron una caja de dólares americanos por tal de que no los cogieran. Y mucha gente lo tiraban al excusado y cosas de esas locuras. Ok. Sí, sí, me imagino que bueno, que lo O llevaban a sea, ese y extremo. si te encontraban $1 que te metían preso por qué cantidad de años. No sé, porque eso fue antes de los 90. Era como la carne. Sí, va parecido a lo que iba. Si tú te topabas un extranjero en Cuba, en la calle, tú no podías tener mucha relación con eso, porque según ellos estabas jineteando, ellos no te metían preso en la hoja, no te ponían jinetear, pero te ponían cualquier tontería que ellos Te inventaban quisieran. algo. Sí. Eso también te iba a preguntar, ¿cómo es a ver, porque en Venezuela nosotros vimos muchos extranjeros, vimos demasiado, o sea, colombiano, cubano, español, italiano, portugués y demás. Allá hay extranjeros normalmente, o sea, viviendo allá como tal. Anteriormente, no, viviendo como tal, no, yendo a visitar. Cuba también tenía buenos ingresos del turismo, pues. Ok. En ese No, en tiempo, esa sí. parte sí, pero me refiero como ciudadanos que se queden, no hay, ¿verdad? No. No, los estudiantes de medicina. Por lo ya que no. estudian, es algo que Ajá, te iba a decir yo. exacto, sí. Pero ya. Y hablando sobre el tema de los extranjeros, Ajá. nosotros no podíamos ir a los hoteles, eso. Ah, eso lo escuché. Ujú. No podíamos ir a esos hoteles. ¿Y cuál es la razón que le dan? Mira, yo Me sale el creo, coco. yo creo Allá que muerden, allá espantan. No vaya para allá, papi. Allá que allá espantan. Para allá, seré. yo creo que es más que nada para que la gente no sintiera o no viviera la realidad que estaba sucediendo afuera de esa isla. Ok. Porque Cuba estuvo cerrada herméticamente hasta el año 2016. Allí no entraba internet, allí no había nada. Yo no tenía cómo comunicarme con mi tía, por ejemplo, que fue la que primero vino en el 2004. Era a través de cartas, normal, como en los años 90, 80, por ejemplo. Ok. Y yo pienso que era más por eso. Ese es otro temita que vamos a tocar un poquito más adelante, Ok. pero sí, bueno, pero sí, eso me entraba la duda de cómo era la relación de ustedes con el extranjero. Nula. Pero me imagino que, bueno, eso, pues como tú dices, nula porque, ajá, no. Es que tiene sentido, porque es que si tú te relacionas con alguien que sí vive fuera, que sí sabe la realidad, Tú todo, despiertas. despiertas y te das cuenta de muchas cosas y tú mismo vas a ser como un emisor dentro de tu país y vas a contarle a todo el mundo, pues, porque... Mira, Cuba, y por ejemplo tú, huevón, o sea, en tu adolescencia tú dices que no eras así, pero ¿cómo despertaste tú? ¿Cómo dijiste, coño, huevón? ¿Qué habrá afuera? O sea, ¿será que todo el mundo se maneja como es Cuba? No sé si me entiendes la pregunta, o sea, porque tú estabas acostumbrado a ver Cuba nada más, no sé, no sé si tenías televisor, no sé si... Sí, había televisor, solo habían 3 canales. Sí, o sea, y no podías poner que si televisión por cable ni nada de eso. No, Que vean- eso que lo había en La veían. Habana. En La Habana sí lo había. Pero Sí. allá donde yo vivía nunca llegó la televisión por O sea, cable. pero- Después cuando ibas a un hotel. pero ¿Cómo, eso fue mucho tiempo cómo después. sabías tú, huevón, o sea, que habían mejores cosas, o sea, en el exterior, pues? O sea, En mi caso, por cuando mi tía empezó a emigrar, cuando mi papá, por ejemplo, ¿entiendes? pero ¿qué te decían ellos? Mira, coño, vi, no sé, muchos carros, vi, no sé, Mira, un hotel grandísimo. Cuando mi tía vino por primera vez de Venezuela, estamos hablando del año, no sé, 2006 puede ser. Venezuela estaba apoderada. Mi tía llevó en un año todos los electrodomésticos, tanto para mi casa como para la casa de ella. Ok. Mira, Alejandro, ¿cómo era el tema, huevón, por ejemplo, tú tenías televisor en tu casa o cómo hacías tú para informarte acerca de lo que había en el exterior? ¿Cómo hacías para Sí, ese tipo de cosas, huevón? Sí, en mi casa fuimos afortunados de contar con televisor a color. Habían 3 canales. Esos 3 canales te daban reflexión a las 7 de la mañana del comandante, 12 del día noticiero, mesa redonda, noticiero, todo era controlado. Todo. Te daban muñequitos producidos en Cuba, en el ICRT. A lo mejor en las vacaciones te ponían un programa que se llamaba Prisma Bajo el Sol. Y más o menos entraba un poquito de música del extranjero. Así, las películas, recuerdo que para ver películas había que esperar el sábado a las 11 de la noche, si mal no me acuerdo.
Y después se fue incorporando un programa que se llamaba El 66 y así más o menos era. Pero un programa nacional. Sí, todo era producto nacional. O sea, no había nada extranjero. ¿Tú nunca viste, por ejemplo, El Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho, cuando era niño no. Cuando era niño no. Lo vi después, ¿En qué año más o menos por ahí? no sé, mano, no recuerdo. O sea, pero ya Pero estaba bueno, adulto. ver El Chavo del Ocho como tal, entero, yo nunca lo vi. Lo veía porque Lizzy tiene un primito que él lo ponía en la casa y más o menos lo veía por eso. Pero así de ver, y El Chavo del Ocho, el muñequito, yo nunca vi... Ah, el animado. Sí. Ujú. El producido, ese de Gasparito y eso yo nunca Chespirito. lo vi. Ajá, el Chespirito. Eso yo nunca lo vi. Sí, No, es que ya nunca- se nota que no lo viste, No, pero se es que nota que nunca no lo lo vi. viste, sí, exacto. No, qué reche, marico. O sea, ni Dragon Ball, una vaina así, nunca viste nada de eso. Nada. No, estoy igual que Israel. Yo nunca vi Dragon Ball. o sea, ya somos dos, ya somos dos. Claro. Mira, Pero, ¿sabes pero qué? ya va, pero la situación por la que él No no lo importa, vio no es muy importa, no lo distinta. vio, pero no lo vio. Muy Da distinto. igual. Marico, tú estabas en una dictadura. Pero no lo No, vio, no sé. que estaba en Cuba, compadre. No. En mi casa se llamaba La Habana. Verga. ¿Sabes qué me llama la atención? Perdona que te interrumpa, me llama mucho la atención que dices que tuviste la fortuna de tener televisión a color. Habían personas con televisores en blanco y negro. No, había personas que no tenían televisor. El hueso. Bueno, es peor, eso sí es peor. Sí. Y Pero es que mucha- estamos hablando de que tú no tienes ni siquiera todavía 30 años de edad a hoy que estamos grabando esto. Y cuando eras un No, niño... no, sí tengo 30. Ya tienes 30, bueno, tienes 30. Pero me refiero a que no ha pasado mucho tiempo de cuando tú eras niño. O sea, ya el televisor de color existe desde hace mucho antes. Sí. O sea, disculpa que te interrumpa. En este caso, tú dijiste hace rato que tu tía trajo los electrodomésticos. ¿Tu tía trajo ese televisor de Venezuela? ¿O No. de dónde llegó ese Mira, televisor? realmente ese televisor yo no sé cómo llegó a mi casa. Anteriormente a ese televisor, por lo que tengo entendido que me cuentan mis padres, porque realmente no me acuerdo, había un televisor que eran unos televisores rusos. Me acuerdo que todavía en casa de mi abuela sí me acuerdo de haberlo visto. Había que cambiarle los canales con una pinza porque se les rompían los botones. Claro. Y cayó un rayo, yo no sé qué fue lo que pasó, que ese televisor en mi casa ya se cambió. No sé cómo llegó ese televisor a mi casa, pero sí había un televisor a color. Ok. Era un LG, no recuerdo. Mira, tú sabes que hace tiempo, creo que fue más de un año ya, Luisito Comunica fue para allá, para Cuba, que eso tuvo mucha repercusión. Él hizo varios blogs, historias. En su canal de YouTube hizo el episodio completo de... Bueno, no es un episodio, es un blog completo de todas las... Hay mejores blogs que el de Luisito Comunica. Ajá. Bueno, no, pero a mí lo que más me llamó la atención del blog es la parte donde hablan de cómo entra el contenido a Cuba. ¿Sabes? O sea, Famoso cómo, paquete. exacto. Cómo es, a mí me llama la atención es cómo es la interacción de ustedes con las redes sociales, cómo es la interacción de ustedes con ver YouTube, con ver Facebook, con Instagram, con ver películas recién salidas, lo que estaba diciendo Treno, eso de la serie. O sea, ustedes desconocen totalmente todo el mainstream a nivel global. Eso empezó a entrar en Cuba, ya te digo, como en los años 2014, 2016, por ahí tal vez. Que entraba el famoso paquete. Por ejemplo, este podcast, si lo queríamos ver en Cuba, había que esperar, por ejemplo, salía el sábado. Había que esperar el próximo sábado para que llegara el paquete, la actualización y de ahí verlo. ¿Pero qué es el paquete? Bueno, mira, el cómo paquete hace? surgió aquí allá en Miami. Fueron dos muchachos que se dedicaron a grabar el contenido que circulaba en las redes sociales, YouTube, entrevistas, casos cerrados, que fue muy famoso en Cuba, La Rosa de Guadalupe, ese tipo de programas así populares. Entonces eso se grababa en un pendrive y se mandaba para Cuba. Y entonces eso llegaba a La Habana, hasta donde tengo entendido. Y de ahí se distribuía por una red a todo el país, pero no una red inalámbrica. Treno, por ejemplo, iba para Camagüey. Y entonces en Camagüey tú le pagabas el paquete ese a Treno. Entonces tú lo distribuías en todo Camagüey. Y después pasaba para Israel. Y Israel iba llegando a otras provincias. ¿Y qué distribuían? ¿El contenido en digital? Sí, en Un pendrive. ¿Pasaba de pendrive en pendrive? Sí, un disco ¿O duro. pendrive de dispositivo? No, ya llegabas con el pendrive, llegaban a tu computadora. Sí, pero me lo refiero, si por lo menos yo soy un ciudadano cubano, tú, pues, si costaba tener televisor, me imagino que costaba tener una Sí, pero computadora. bueno, ya esto eran otros tiempos. Ok. Ya esto eran otros tiempos. El tema del televisor quedó un poquito más para atrás. Ok, Esto pero eran otros tiempos. digo, había computadoras en casa donde tú podías meter el pendrive Sí, o el claro, disco duro y veías la información. No, ya en Ok. ese tiempo ya había un poquito más de desenvolvencia, ¿sabes? Ya habían, los médicos habían llegado un poquito ya de computadoras y ese tipo de cosas. Había más influencia del exterior, desde aquí, desde los Estados Unidos. Ya la cosa había cambiado bastante hasta ese punto. Claro, ya había, marico, me imagino. ¿Qué es esto? ¿Varinas, pues? ¿Venezuela? ¿O qué será? No jodas, tiene que haber, weón.
Núñez Tobar. No, No, Verga. No, pero sí me llamó mucho la atención porque hablaban de eso, pues, de la distribución del contenido. Y antes, o sea, por lo menos ustedes no vieron el inicio de YouTube. ¿Cómo fue los inicios de YouTube? ¿Cómo vieron los videos musicales? ¿Cómo los primeros podcasts? no, nosotros no vimos el inicio de nada, ni de youtubers. Facebook, ni Nada nada. de eso. Nada. Yo recuerdo, ustedes tocaron un episodio aquí que hablaron del Messenger, una cosa que había anterior al Messenger. Yo se lo comentaba a Tres, ¿no? Nosotros no teníamos idea de qué cosa era eso. O sea, nunca vieron, o sea, ustedes nunca vieron lo que era MySpace, Metroflog, todas esas No, plataformas viejas No, que, nosotros no teníamos que eso. existieron, Hi-Fi. Nosotros teníamos acceso al correo electrónico. A un correo electrónico. Simple y llanamente no teníamos eso. Ok. Por ejemplo, aquí volviendo hacia atrás, weón, ustedes no ven clases de informática, nunca vieron clases de informática mientras estudiaban. Sí, claro. Cómo se enciende, cómo se apaga y cómo se mete un disco ahí adentro. O sea, pero no prendían la computadora o sí la prendían. Sí. ¿Sí? Y Cuando las estaba- computadoras en esa Cuando época, estaban buenas. ¿cómo estaban buenas? O sea, ¿eran computadoras viejas ya? ¿O se mantenían en buen estado las computadoras? Bueno, yo los de mi año tuvimos la suerte que en las escuelas empezó a haber el boom ese de las computadoras, más o menos, el Windows aquel. Y sí, más o menos se veían algunas computadoras, las de cajones, aquellas grandes zonas. Pero ya, solamente lo veías ahí. Mira, y otra cosa, antes que entremos a lo de la música, que es algo muy interesante también, que yo sé que Real en esta parte sabe más que yo. ¿Cómo era su relación con el deporte? Por lo menos nosotros desde que empezamos pequeñitos era que vamos a ver Madrid, que vamos a ver Barça, que el Manchester United, estas cosas. ¿Ustedes tenían acceso a eso? A ver partidos de fútbol, de béisbol, no sé. No. De fútbol, Ya va, cálmate, nada. Ya va. tranquilo, no, porque estamos brincando etapas. De momento me están tirando para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. El fútbol lo mismo. Ujú. Recuerdo que yo vivía cerca de un hotel, el Hotel Guacanayabo, y ahí se pagaba $1 para ir a ver los juegos. Ok. Y ya en ese tiempo sí a veces los ponían retransmitidos y ese tipo de cosas. Lo ponían en la televisión normal. A veces. Y los juegos de pelota, nada. A veces ponían el clásico, eso, algunas veces, depende. Ok. O sea que el Mundial de Fútbol ustedes no lo experimentaban como se experimenta normalmente en un país No, el Mundial de Fútbol sí. Sí. El Mundial de Fútbol Sí. sí. Porque yo recuerdo estando en la secundaria cuando el Mundial de Sudáfrica. En 2010. Y sí, lo vimos, lo vimos. Me acuerdo que estaba en exámenes Lo finales. pasaban a televisión abierta. Ujú. Ok. Sí, Pero no, en no. vivo, o sea, o también era No, por en paquete. vivo. Ah, sí, Sí. bueno. Sí, el Claro. Mundial. Bueno, sí, es que en Venezuela ahorita más o menos han vuelto otra vez a pasar ese tipo de eventos, pero llegó un momento en que eso no lo pasaban. El mundial. No, ahorita en este momento no pasan esas transmisiones como antes. Pero no me refiero al fútbol en general. Pero Ok. eso, el mundial siempre estuvo No, el mundial presente siempre desde sí, que claro. nosotros éramos niños. Claro. Siempre estuvo presente. ¿Tú te Claro. acuerdas cuál fue tu primer mundial? O sea, que viste, pues, en Cuba. El Sudáfrica. Coño, yo recuerdo bien el de Sudáfrica. Yo me recuerdo acuerdo bien el desde de- Corea-Japón. Desde el 2002. Fue el 2002, ¿verdad? Sí, en 2002. Yo tengo recuerdos. Tengo Yo recuerdos. tenía yo 7 años, ¿no? Por eso, en ese momento tú ni idea. No. Bueno, Corea-Japón, ¿no? ¿Cuánto teníamos? Yo también tenía lo mismo. ¿Qué crees tú que 9 decir que años. tengo que...? 9 años Joda. teníamos. 9 La años. misma vaina. 9, 8 No, años. no, pero no. siete. Pero sí tengo recuerdos de ese mundial, pues. No, yo también. Ya después de 2006 fue Alemania, creo. Ajá. Fue Alemania, ahí tengo más recuerdos. Coño, habrá gente que sí se acordará, pero bueno, yo muy amante del fútbol no lo soy. Bueno, esa es otra cosa, porque Claro. tampoco es que eres Pero amante así, del deporte. sí recuerdo bien el de Sudáfrica, sí lo recuerdo porque recuerdo que estábamos en exámenes, nos estaba cuidando un profesor llamado Gabriel, sí me acuerdo. bien. ¿Sabes qué me pareció? O sea, tú no nos contaste, weón, ¿cómo fue tu historia cuando saliste de Cuba, weón? O sea, ¿cómo saliste tú de Cuba, marico? Yo emigré hacia España ¿Pero cómo? ¿Cómo hiciste? porque mi esposa es ciudadana española y entonces yo me casé con ella, obtuve un visado Schengen y de ahí fui a vivir a España. Sí. ¿Y tu esposa cómo logra la nacionalidad? Por descendiente. Ok. Ujú. Pero sí lo permite, o sea, legalmente como el gobierno es tan estricto con esas cosas, pues, permiten que Sí, una sí, persona sí. se nacionalice y pueda... No. Claro, sí, en su caso sí. Claro, sí, pues, la embajada está en La Habana normal. Eso sí, ese tema Sí, no se a, me a eso, metió. a eso me refiero, pues, porque por lo menos en Venezuela cuando tuvo el problema con Estados Unidos, la embajada, chao, o sea, no había nada que hacer ahí. Ese tema ellos no, hasta donde yo conozco, porque incluso sé que el tío de Lisi es ciudadano de los 16 años, Ok. así que hace mucho tiempo atrás. Ok. Y también fue por descendencia. Pero bueno, hasta donde yo conozco no se han metido con eso. Mira, pero bueno, ya que Treno tocó ese tema, que era un poquito más adelante que quería hablarlo, ¿cómo se toma una decisión de salir? O sea, ¿ustedes no le permiten salir como tal que yo diga y quiero ir para tal parte? ¿O ustedes tienen libremente, pueden comprar un boleto de avión que cuesta mucho, obviamente, económicamente? ¿Lo pueden hacer? La decisión de España fue
ya estábamos decididos a irnos de Cuba. Incluso se pensó primero venir para aquí, pero bueno, nos fuimos finalmente para España, porque mi esposa es médico. Okay. Y si mi esposa hacía ciertas especialidades, no podía sacar pasaporte, de hecho. De hecho, mi papá no puede sacar pasaporte actualmente en Cuba. Yo estando en España, queriéndolo llevar a vivir conmigo, mi papá no podía sacar pasaporte. Y se corrió una bola en Cuba, no sé si fue verdad o mentira, que a los MGI también los iban a restringir porque se están yendo demasiados profesionales. Los MIG son los profesionales. Los médicos general integral. Ok. Y entonces, pues nada, pues tocó irse. Ella cumplió 1 año de servicio. Ese año de servicio es un año que tienes como que pagárselo a ellos, como todo lo que te dan, supuestamente. La educación en Cuba no es gratis. Como retribuirlo. Exacto. No es gratis todo eso que se vende al mundo entero. La educación en Cuba es gratis, la salud es gratis. Eso no existe. Es gratis desde cierto punto de vista, pero desde otro, créeme que no lo es. Y ya terminó su servicio social, que es como se llama, y nos fuimos hacia España. Okay. Pero a lo que yo voy es como... no hay impedimentos en que tú llegues y digas, voy a comprar un boleto de avión, me quiero ir o tal cosa. O sea, no te ponen trabas por esa parte. Nosotros no tuvimos problema en ese momento. Y en la compra de ese boleto, ¿te ayudó alguien? Me ayudó mi papá y... Coño, yo salí bastante trabajador, hermano. Yo en Cuba tenía mis negocios, yo vendía pollo, vianda, teléfonos, ropa. El diablo pinta, lo primero. O sea, pero sí te daba, la capacidad de ahorro para comprar un boleto. Coño, hermano, sí, me lo liqueando. Vendiendo, mi tía me mandaba cositas de aquí, yo las vendía allá y así, inventaba. Y sí, me hice mi platica. Y tú, por ejemplo, en ese caso, de comprar el boleto, ¿lo haces internamente o tienes que pedir el favor a una persona? Una persona de afuera. Nosotros, no me acuerdo quién fue que le pedimos el favor. Y sí, nos lo compró. Creo que fueron como $700 el pasaje. Mira, tú sabes que hablando de migración, para cambiar un poquito más el tema y quedarnos un poquito en la parte de que... Bueno, ni siquiera cambiando el tema. Estamos hablando de cuando les toca irse. Nosotros, el venezolano no tiene mucha experiencia en eso, aunque nos vean ahorita como que somos los que estamos emigrando, los que estamos de moda y vaina. Pero hay muchas nacionalidades que comenzaron a emigrar mucho antes que nosotros. Y mucho antes es mucho antes. Por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi mamá, es cubano. Él nació en Cuba, creo que en el año 27, creo. O sea, estamos hablando ya casi 100 años. No, mentira, o 37, creo. Hace 90 años puede ser, que tenga 90 años hoy en día. ¿Ves que no me acuerdo? Por ahí está más o menos. Y me llama la atención de que hace esa cantidad de tiempo ya el cubano estaba emigrando. Mi abuelo dice que él emigró, me acuerdo de la historia de él emigró a los 11 años. Él dice que él se montó en un barco que iba a Europa y ahí llegó a Europa, llegó a España y toda su vida pues la vivió. No toda su vida, pero gran parte de su... Él terminó de desarrollarse y de crecer y pues se volvió un hombre ya en España. Él se hizo español y cuando ya tenía, no sé, cierta cantidad de años, no me acuerdo cuántos, él se va a Venezuela. Cuando el boom de Venezuela y recibió migrantes y eso, y fue que llegó a Venezuela. Me llama la atención eso, de que hace, estamos hablando 90, 100 años atrás y ya el cubano estaba emigrando, compadre. Sí, mano. Es tremendo. Tú te pones a pensar la vaina y tienen toda la vida en eso. Claro, ustedes no conocen otra realidad, pues. La abuelita de mi esposa tiene tíos todavía aquí en California vivos. Estamos hablando a lo mejor de tíos que estaban picando los 90 y pico años. Mierda. Y están vivos aquí. Están en California. He hecho toda su vida aquí. Toda la vida aquí. A lo mejor vinieron con 10 y pico. Que bueno, todavía no estaba el comunismo ese en Cuba. Y estaban aquí ya. Claro. Y tú dices que porque esa migración, ¿por qué se daba en ese momento? Pues, o sea, si ya aún no estaba todavía los Castros, por ejemplo. Veían. Coño, qué difícil me lo pusiste. Por eso es complicado. O sea, me imagino que se veían, no sé, lo que se por ejemplo, avecinaba. La misma abuelita de Lizzie me hacía la historia que 2 de sus tías, si mal no recuerdo, no quiero mentir, ellas simplemente venían aquí de vacaciones a comprar ropa, no sé. Cuba en ese tiempo tenía más libertades que ahora. Y se enamoraron aquí, pues se quedaron. Se quedaron. O sea, no hubo una razón como que, verga, sí, me tengo que ir a juro, porque... No, vamos a ver, antes de los Castro, en Cuba estuvieron otros dictadores, o supuestamente. Las personas mayores dicen que Cuba estaba muchísimo mejor. Lo que le hicieron creer, pues. Tuvo Batista, claro, lo que nos enseñaron en los falsos libros de historia. Tuvo Batista, tuvo Machado y todo ese tipo de personas. A lo mejor tenían algún tipo de situación con ese gobierno y tuvieron que emigrar también, quién sabe, no lo sé. Sí, antes la gente emigraba mucho por problemas con el gobierno. Con el gobierno, claro. Yo estaba escuchando, por ejemplo, a la abuela de tu esposa, que en paz descanse, pues, Sí.
que ella estaba diciendo eso, que los papás de ella como que tenían una imprenta, un periódico, y que les iba muy bien económicamente, bueno, que eran prósperos, o sea, que era como ¿Imprimían periódicos? Sí, los ¿O abuelos... eran el dueño de un periódico, de una marca? una ¿o cómo? imprenta, Una tenían una imprenta. imprenta. Los abuelos de mi esposa. Entonces tenían eso y que les iba muy bien económicamente, dijo, y que no necesitaban como que emigrar, pues. Entonces, Esas personas estaban bien posicionadas en Cuba, tenían su imprenta, tenían camiones, máquinas, pero todo eso lo perdieron. De hecho, un tío o un hermano de ellos se fue a Venezuela y en Venezuela montó donde corren los caballos, ¿cómo que se llama? Hipódromo. Un hipódromo. Lo montó en Venezuela y todo. Sí. Sí. Hay que tener plata para eso, compadre. Yo. Tenían plata. Claro, esa gente. sí, hay que tener bastante plata. Mira, y ya hablando ahorita como seguimos con lo de la migración, cuando tú saliste, Ujú. ¿qué fue lo primero que tuviste fuera de Cuba que tú dijiste, verga, esto se puede hacer y yo no sabía que se podía hacer? Esto es normal. No, mano, es una locura. Tío. ¿Cuál fue el primer es una impacto locura. grande para ti? De entrada al avión. Para empezar. Eso para empezar. No sé, mano, que yo era tan... No sé, como que estaba viviendo un sueño, loco. La comida. Recuerdo, hay una historia graciosa. Yo llegué a Galicia, por supuesto, allí se habla un dialecto, el gallego. Ujú. Y justamente abajo de nuestro piso había un local que se llamaba Perruquería. Perruquería. Coño, pero ¿y estas cosas? ¿Qué cosas? Aquí hasta los perros tienen peluquería. ¿Qué vaina es esta? mierda, Y qué yo me avanzado. quedo así, pero yo me quedé con eso, ¿eh? Y ya yo entro a trabajar en una carnicería y más o menos voy entendiendo el gallego, ya lo voy conversando, esto un poco. Coño, me entero que eso es peluquería en gallego, loco. Yo pensé que era para perra. Digo, no jodas, que no suelte esto en ningún lado. Quédate curioso, weón, porque yo me estoy enterando también. Pero se pronuncia así, perruquería. Sí, se escribe, se pronuncia así. Sí, porque ellos tienen su dialecto Sí, distinto. gallego. Ajá, pero y algo así que tú, por lo menos, no sé, cuando empezaste a tener una vida normal o cotidiana, que dijiste, coño, yo era imposible en Cuba que me diera este lujo, porque a veces nosotros hablamos de lujo, por lo menos para nosotros Depende que andamos claro, a pie, claro. siempre en Venezuela, para nosotros es un lujo andar en carro. No lo vemos así ahorita porque ya estamos acostumbrados, Claro. ¿sabes? Pero es un lujo que no nos damos allá. Entonces, ¿qué cosa Un lujo, hubo? una bicicleta, como que... Ayer, Exacto, algo así. ayer el lujo que tú veías es el pan allá en un mototaxi, marico, con un casco. Te pasaba por la Coño, parada. pero tenía para pagar la mototaxi, Esa- compadre. bueno, eso era un Por lujo. eso Era te un estoy lujo. diciendo que es un lujo, Por mano. eso, Por eso por te eso digo, pero yo tener un carro en Venezuela para mí era un lujo. Pero Sí. y para ti, ¿qué fue un lujo así de impacto, de primer impacto que tú dices, verga, esto... Mano, yo recuerdo que nosotros llegamos solos a España. Sí, Palabra era cierta. eso, palabra cierta. No estás mintiendo, me pues, estás por lo menos. mintiendo. Nosotros llegamos solos a España, solos. Y yo, no sé, yo en mi periodo de emigrar he conocido muchas personas buenas. He conocido las malas, pero han sido más las buenas que las malas. Y conocí un señor que se llamaba Nonito, que en paz descanse, se nos murió de cáncer. Muy buena persona. Y ese señor fue el primero que me dio trabajo. Mano, y el primer día que yo cobré, creo que trabajé 2 horas, $15. Que yo vi aquellos 15 euros en la mano. Los recuerdo como si lo estuviera viendo. Llegué a la casa, Alicia se estaba bañando. Y dije, mira, los primeros 15 euros. Agarra ahí No. para que te compres algo, le dijiste. Para que te haga las uñas. Una buena inversión. Vamos a invertirlo bien, hazte las Y le uñas. digo, pero aquí falta. Ah, huevón, no. Ya te van a Aquí pagar falta. las extras. Pero ven acá, Alejandro, te fuiste todo el día y te pagaron nada más 2 horas. Quédate No, quieto. no. Solo Estabas trabajé- entre comprarte hacerle las uñas a tu esposa, comprarte una casa en Cuba. Sí. No, solo trabajé 2 horas. Solo trabajé 2 horas. Coño, pero ganaste bien, 15 euros por 2 horas. Sí, mano, ese señor, ese señor fue muy bueno conmigo, loco, muy bueno, muy buena persona ese señor, que en paz descanse. Yo incluso recuerdo que yo trabajaba en la carnicería, ahí tuve todo el tiempo que viví en España, estuve en esa carnicería. Y yo descansaba los martes por la tarde, los sábados por la tarde y los domingos. Y yo me iba a trabajar con ese señor, a la jardinería. Yo trabajaba con ese señor en jardinería, cortando matas, cortando árboles, desbroces. Y yo me iba a trabajar con él. No, y tenía muy buena amistad con ese señor, muy buena amistad. Pero gallego. Sí, gallego, muy bueno, de la ciudad de Lugo. Y recuerdo después, yo monté mi negocito de desbrozar y eso en los montes allá en España. Y él me regaló una máquina y todo, loco. Sí, ese señor fue muy buena persona conmigo, que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Muy Sí, buena bueno, persona. uno se consigue gente así en el camino. Muy a veces. bueno, muy Sí, bueno, eso sí. ayuda mucho. Ya que está agradecido siempre. Sí, siempre. Sí, siempre está agradecido con ese tipo de personas. Tú sabes que se ha hecho viral
ahorita como que volviendo al tema de la comida y que de pronto la pregunta que te hizo Vitrago de qué es lo que más te asombra cuando sales de Cuba, qué es lo primero que tú dices, verga. Yo siento que como venezolanos y cubanos, nosotros también tuvimos un momento de escasez fuerte en Venezuela que no es un secreto para nadie. 2017, 2018, 2016 también incluso. Eso, un par de años fueron unos años de escasez brutales donde el que podía comer carne era porque era o pudiente o porque hizo algo extraordinario para conseguirlo en ese momento. No, porque se mordía la lengua. También. Carne ripiada de fongo, de plátano. Y tú sabes que me quiero comparar con Cuba en ese momento, pues, porque yo también me acuerdo que yo salgo de Venezuela, por ejemplo, y esto más que todo lo cuento como porque te hemos hecho muchas preguntas y queremos como que comparar también la vaina. Salgo de Venezuela en el 2018 y comienzo como que otra vez como que a comer otra vez normal, por muy fuerte que suene, pero es la verdad. En Venezuela en esa época no se comía carne todos los días, ni pollo, ni... era más que todo o granos o que si lentejas, todos sabemos que es una realidad. Y a lo que yo salgo de Venezuela, que estoy ya en Colombia, que fue mi primer país que visité, pues, que migré, y comienzo como que otra vez a comer normal, llega un punto en que uno se detiene y uno dice como que verga, qué arrecho que hace tiempo no tenía para comer y ahorita pues por lo menos ya hay de lo que se supone que es normal. Digo se supone porque para el mundo lo normal es comer un plato con carne o pollo, pero para nosotros no era normal. ¿Entiendes? Para nosotros fue un par de años, pero para ustedes, los cubanos, es una vida entera viviendo así. De hecho, cuando yo entré a trabajar en la carnicería... Eso es en España. En España, sí. Que veo una pechuga de pollo, digo, pero en Cuba los pollos no tienen pechuga. ¿Cómo así? No sé dónde paran las pechugas en Cuba los pollos. No sé. En Cuba los pollos no tienen pechuga. En Cuba los pollos tienen muslo, contramuslo, a veces, alitas y pescuezo. ¿A dónde va a parar la pechuga? No sé. ¿Pero los que venden o los que matan en tu casa? No, los que matan en la casa tienen pechuga. O sea, fuera medio un ovni. No, por eso, porque estoy diciendo, verga. ¿Te imaginas que el pollo... Marico, yo estaba pensando, yo dije... No, ese pollo es cubano. ¿Por qué? Porque dijo acere. No joda. Yo dije, verga, ¿será que el pollo...? No, los que tienen los que te venden, pues. Epa, pero qué curioso, ¿ah? ¿Qué hacen? Pero ya no venden que si pechuga a la plancha, algo así, ¿no? A la plancha ni al sartén. No, pero... nada. Nada, después sí, pero al principio, yo decía, coño, pero qué extraño esto. Me quedó esa curiosidad cuando llegué a España. Luego pechugas blancas y pechugas amarillas. No, pues se te dan decolorando esta gente. Y luego después también una pierna de ternera. Cuando yo vi aquella pierna, aquella bolona, tengo las fotos por ahí todavía. Digo, mi madre, ¿quién viera esto en Cuba? Sí, eso me chocó bastante. Choca bastante, por lo menos. Yo me acuerdo que en Venezuela no había ni harina pan, que es el producto más consumido y más conocido, porque nosotros comemos mucho arepa. Y cuando tú llevas a un supermercado, tú veías al venezolano tomándose foto con la harina pan. Era muy común en redes después a la gente verlo así como que mira que algo insólito. o en un pasillo full de harina se tomaban la foto. Sí. O sea, eso era algo Que más o menos por ahí, insólito, más o menos ajá. por ahí me quería ir yo cuando dije eso, pues, de que cuando uno sale y ve otra realidad, pues, básicamente eso, el asombro que te da conocer algo fuera, ¿sabes? El ver algo fuera que es La distinto. abundancia. Ajá. ¿Sabes qué me pasó a mí, weón? O sea, que todavía recuerdo. A mí no me gusta, por ejemplo, botar comida, marico. Yo prefiero, weón, comérmelo, guardarlo. O sea, porque hay veces que las personas como que no, quedó algo, botémoslo. No sé, weón, no me gusta. Tengo que comerme esa comida o algo porque siento que... Yo dije, verga, yo pasé hambre, weón. No me gusta. O cuando veo a alguien... me da como nostalgia, weón, botar el poquito de comida. Cuando veo a alguien haciéndolo, botándolo. Pues. Sí, weón, me da dolor, weón. O sea, me da tristeza. Y yo, coño, yo pasé hambre, weón, que... Y algo más triste, ¿sabes qué es algo más triste con respecto a la comida? Que tú estás comiendo algo bueno. Aquí que tú, gracias a Dios, se puede. Y pensar en un familiar tuyo que esté todavía en Venezuela o en Cuba y imaginarte que si está comiendo por lo menos algo, la mitad de parecido a eso, por ejemplo. Sí, claro. Es duro. Eso es algo que uno, no sé, vive con eso. Coger los mismos del McDonald's, que es una tontería, pero en Cuba creo que hay un McDonald's en la base naval de Guantánamo. Pero en Cuba nosotros no sabíamos lo que era eso. Nada de eso. Esto es una hamburguesa. Yo nunca había probado la Coca-Cola. Coño, ¿habrá? ¿Ah? No, yo no la había probado. ¿Qué refresco hay allá, pues? Tu cola. Sabe gato. No, serio, tu cola se llama. Le muerdo, vieja. Ay, Pero ay, ya va. Déjame asimilar esta vaina. ¿Tú nunca probaste la Coca-Cola hasta qué momento? Hasta que llegué a España. ¿Ah? Sí.
De En vez- pana. Coño, yo estoy hablando Saliste de en el 2019. de mi experiencia. Habrá gente Pero, que o sea, han tenido otras posibilidades, o no sé, en La Habana tal vez, pero yo no lo había probado. Pero llegaste a ver la marca. O sea, O sea, no sabía que existía. Sabía de su existencia. No, claro, sabía Ajá. que sí existía, Ok, obviamente. ok, ok. ¿sabes? O sea, pero probarla, yo no lo había tomado. saliste a los 23 años. Me estás diciendo que tu primer trago de Coca-Cola lo probaste a los 23 Sí, años. Lo probé en la gente de Urense, lo probé en el centro comercial Pontebella, en una pizzería que había ahí. Coño, eso fue arrecho, marico. Hasta se acuerda el Sí, día. mano, sí, Eso que es, probó. Claro, porque es un que son- acontecimiento. Exacto, exacto. Son No me acuerdo. eventos que te marcan, pues, o sea. Si mal no recuerdo, era en Dino Pizza. Se llama. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. No, Estaba no, fresco. piloteaba mi nave. Pero no, pero Simplemente. es que eso era la pregunta de lo que te decía que te había impactado. Porque Sí, es que yo mano. sé que hay cosas que. No, ustedes- hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que ahora mismo no. Claro, Pero y- mira, y tú visualmente creces, peor. Ajá. sí, o sea, tú creces viendo la imagen de Coca-Cola como lo que es hoy en día. O sea, No, crecer no crecí viéndolo. Después, ok. ¿sabes? Cuando fue entrando la información a Cuba, más o menos, esto, a lo mejor en Facebook te ponían alguna publicidad. pero ibas a las bodegas, a los abastos y se veía eso. No, la no, no, Coca-Cola, no. la marca, la palabra, No, no. por lo menos, no se No, veía no, nada. Tu cola, solamente No, tu en cola. Cuba no hay esos anuncios que lo hay afuera. Oh, ok, ok. Ajá, en Cuba hay Patria o Muerte Venceremos, Fidel Castro levantando la mano, Dios o guarde. 5 Jeros ese, qué sé yo, y toda esa gente por ahí para allá. Pero tú no ves un anuncio así como aquí, por ejemplo, entra aquí y sale manejando, por ejemplo. Ok. No, Da- no dame, existe. por ejemplo, algo así. Tu cola es como decir la Coca-Cola. Sí. Y algo que sea como la Sprite. Era lo mismo, tu cola, pero de limón. Sí. Estaba el Fanta, por ejemplo, que está aquí, allá era el mismo tu cola, pero de naranja. Mierda. Coño, yo estoy hablando desde mi punto de vista. Para mí que esa tu cola era de alguna manera, los dueños eran los mismos, los dueños de Cuba, no sé. Sí, claro, de esas mismas. Por ejemplo, yo recuerdo que de donde yo soy había una fábrica de refrescos que funcionaba hasta que llegó la revolución. Esa fábrica de refrescos las confiscaron, más nunca hicieron nada con esa fábrica de refrescos, pero así pasó en el resto del país. Y La expropiaron, se- pues, como sí, pasó en claro. Venezuela. Mira, ¿y te Pasaron- acuerdas el sabor de tu cola? Sí. Sí, ahí responde. No, fuera de chinazo, fuera de chinazo. Sí, ¿y lo comparas con Coca-Cola? O sea, me refiero... No es comparable. El sabor no, es comparable. Ok, pero ya va. O sea, no de calidad. Me refiero a... Es igual negro, con gas. Es, Sí, claro. es dulce, así. Sí, es la misma vaina. Cantidad de azúcar con agua, ya está. Ok. Sí. Es lo mismo. Mira, ¿y cómo es esta parte, ya que estás hablando de ¿Cómo esa es tu cola? excentricidad? Esa excentricidad de por lo menos los carros. Que hasta qué año estaban más o menos los carros en cuanto a lo nuevo? Los carros, podemos hablar que en Cuba había muchísimos, o hay muchísimos carros hasta el 54, 56 más o menos. De fabricación. Ujú. Ok. Eran los carros americanos. El carro está bueno, dice uno para venderlo. Está bueno. Los mecánicos en Cuba magos para mantener esos carros circulando. Claro, Me tantos imagino, años. me Los imagino. torneros en Cuba, Dios mío, esos hay que darles un premio. Luego entraron unos carros de la Unión Soviética, que eran los famosos Lada, los Moscovy, que sí entraron muchísimo. Y de ahí para adelante, como que se detuvo la cosa. En La Habana sí se veían carros más modernos, porque eran carros que llegaban a las embajadas y se vendían y hacían su maraña. Pero bueno, ahora sí se está viendo, hay Teslas en Cuba incluso, hay Ford F-150, porque la están mandando la gente para allá. Eso es un negocio del comunismo, pero bueno, sí se están viendo. Claro, pero la gente que está con el gobierno, ¿no? Me imagino. Claro, la mete la gente que está con el gobierno. Pues claro, después te lo venden a ti en un ojo y parte de otro. Claro. No sé si a ustedes les apareció en Facebook. A mí me apareció algo que también, en referente a la gasolina, hay personas que como que crean a carbón, weón. Han adaptado los carros a carbón. Sí, con carbón vegetal, ¿te acuerdas que estábamos hablando? O de los sea, fondos? y se crea como un gas, ¿no? Un señor del Penal del Río. sí. Bueno, y comienzan a andar, weón. Qué arrecho, ¿no? Como Sí. también Se la las ingenian. escasez a veces le toca hacer uno que se las ingenies, marico. Sí, el Ingenie. cubano inventa mucho, man. Sí, se Sí, tienen que ingeniar para que andar. ¿Qué van a hacer? Pero, o sea, ustedes por lo menos, ahorita que me estás diciendo que conociste el avión, normalmente no hay vuelos que vayan pasando por la zona donde tú vivías. Por lo menos nosotros, pues sí veíamos los aviones que iban de un Sí, estado claro. a otro. En donde mismo yo vivía hay un aeropuerto.
Ah, sí hay aeropuerto Sí. y sí hay o sea, sí es posible. Sí, verlo, sí. claro. Ah, sí. claro. ¿Usted saliste de ahí directo? ¿Te tocó? Muchas veces lo vi desde mi balcón soñando. Digo, madre mía, ¿cuándo me monte aquí? O sea, cuando tú emigraste, saliste directo desde ese aeropuerto, te toca ir hasta La Habana. No, tuve que ir a La Habana. No había vuelos directos. Ese aeropuerto solo es para vuelos nacionales. ¿Y ahí fuiste desde ahí en carro o un avión? No, en carro. Muy caro el boleto, me imagino. Pues la verdad no lo sé porque nunca lo investigamos. Nunca fuiste a preguntar. No. Pero es que me imagino que por el tamaño del país también, de la isla, pues no creo que haya sido necesario un vuelo como tal. 12, Coño, eran si son 12 horas, te digo que... Pero por la carretera, porque Sí, claro, 500 en avión kilómetros no creo son que 12 eran, horas. No sé, tal vez 45 minutos. No lo sé. No lo sé. Pero sí, es un vuelo súper rápido. Claro, Es que no, si te no. pones a ver 500 kilómetros tampoco es que No, sea no, muy no es lejos. Lo que mucho. pasa es que la carretera, la como pasa dice es las Alejandro, condiciones de carretera. Sí, pero si ya yo me voy, yo prefiero agarrar un vuelo... Claro, si tengo la capacidad económica también. Esa es la vaina, Esa pero es estamos otra cosa, hablando- pues, estamos de hablando que ese de otra vaina. aeropuerto funcione o no, la verdad es que no lo tengo idea en estos momentos. Sé que el aeropuerto así cerca de la casa de nosotros estaba el de Holguín, que ese sí llegan los vuelos de aquí de los Estados Unidos, de Dominicana, Panamá. No sé si llega alguno de España. Pero sí, yo fui de Manzanillo hasta La Habana en un carro y de ahí para España, entonces. Mira esta pregunta que te voy a hacer. A lo mejor no estás muy relacionado porque tu forma de salir de Cuba fue distinta, pero de los balseros, hablemos un poquito de eso. Tengo una curiosidad. ¿Se rumora algo entre ustedes mientras están allá? La preparación, ¿cómo es? Verga, la planificación, planifican con tiempo, se arman entre ellos, ¿qué hacen? Sí, no. Primero que todo, mi respeto para los balseros. Hay que tener mucha valentía. Mucho valor. Mucha valentía. Sí, a ver, entre ciertas personas, ¿sabes? Gente allegada, no es que tampoco... No con que lo todo el hago mundo a voz populi porque, pues, me imagino que, La claro. policía está todo el tiempo arriba de eso. De hecho, mi zona, ahí donde yo vivía, se le llegó a llamar los amarillos de Cuba. Los amarillos fueron unas cosas que las botellas, no sé cómo le llamarán ustedes a Venezuela, que hacen señas en la calle para que el carro te recoja. Los taxis. No. La Cuando tú cola. estabas en la calle, de momento, sí... Bueno, es que no sé, a lo mejor que esto solo se vive en Cuba. ¿O sí? Sí, haciendo La señas. cola. La cola. Ah, pidiendo bueno. la cola. Aventón, un Ajá, aventón. un aventón. Ah, Allá ok, en Cuba ok, nosotros ok. le llamamos a hacerle botella. Ok. Ah, ok. En donde yo vivo, se le llegó a poner ese nombre ahí a esa parte, porque casi todas las embarcaciones salían de por ahí. Ok. De hecho, allí hay una anécdota que el mismo... En Cuba se crearon organizaciones, los famosos CDR, que eran gente que dedicaban su vida a estar chismoseando, a estar echando para adelante al vecino, a ver que se robó treno, a ver que esto, que lo otro. Se pasaban el día entero en eso. Entonces, ese señor, luego estaban los CDR, había un delegado. Ese señor construyó la embarcación dentro de su casa. Tumbó todas las paredes y la policía fue a pedir el parte allí. No, ¿sabes de alguna embarcación que se esté construyendo? No, aquí está todo bien. Bueno, el día de sacar ese bicho de arriba, de allá adentro, le llamaron el Titanio ese barco. Sí. Tuvieron que sacar con un carro, no, aquello fue una locura, mano. Y Se allí fueron eso era varios. ¿Eh? Se fueron mucha gente. Sí, se fueron. Aquello era una locura. Allí tú veías a cada rato una lancha que se la llevaban. Y ahora nos hemos desarrollado un poquito, ¿eh? Pero hace unos años atrás, la gente venía en balsa, mano, para aquí. Venía en pedazos de poliespuma. Ahí en Cuba, cuando tumbaban los ciclones, los techos, daban unos pedazos de poliespuma, que eso se le echaba un recubrimiento de cemento. Y en eso venía la gente, ¿eh? Amarrado, en tabla, en de todo. El mar es mucho arrecho. Yo perdí amistades en el mar, ¿eh? Me imagino, claro. Claro. Sí, yo perdí amistades en el mar. Fuerte. Y por ejemplo, tú pensabas, ¿qué forma pensabas tú al momento de emigrar? ¿Cómo, No. cómo iba a ser? No, mano, yo nunca me pasó por la cabeza venir. O sea, nunca pensaste eso. Jamás y nunca. O sea, me quedo No aquí. sé si decía. es que yo le tuve... No, yo iba a salir, pero nunca pasó por mi cabeza salir en lancha. No sé si le tuve mucho miedo, no sé. Claro, que sea recho, marico, va a hacer eso, güey. No sé, yo le tuve... Por mi cabeza nunca pasó. Mira, sin embargo, mi mamá, porque no vayan a pensar que toda mi familia vino como vine yo, como vino mi tía. Mi mamá tuvo que cruzar frontera. Mi mamá vino cruzando Nicaragua, ¿eh? Desde Nicaragua, todos esos países por acá. Y mi mamá, mi hermana, incluso la llegaron a coger presa en México, la viraron para atrás. Emigrar es difícil, por mucho por donde por muchos lados que uno lo mire, emigrar es difícil, tanto sea por mar o cruzar frontera. Y dentro de Cuba se sabe lo que pasa afuera con el inmigrante. O sea, mira la pregunta. Por ejemplo, ¿tienes amigos que se fueron en lancha y les pasó algo? No sé. Ujú. ¿Esa información llega hasta ustedes? Hay veces.
Hay veces que tú nunca sabes de tus hijos. Solamente no Hay sabes más personas nada que y ya. no saben qué él pasó con sus hijos. Porque Si está vivo o está muerto. Porque tú sabes que la percepción de nosotros, y digo nosotros del latinoamericano, en cuanto a los cubanos, el cubano o un tiburón se los agarró, o la lancha se hundió, o los agarró, no sé. Pirata. Es que Piratas. eso que dices tú tiene mucho sentido, marico. Imagínate, porque es fuerte. Tú sales al exterior, ya vas a tener comunicación, pero con el mismo exterior. No tienes comunicación como que decir internamente. Claro. No sé, no sé, por ejemplo, quizás se te dañó el teléfono, tú viviendo en Cuba, cambiaste de teléfono. Es un poco más difícil. No, eso es complicado. Ese tema ahora a lo mejor puede ser un poco más fácil, pero antes era muy complicado eso. Tenías que ver cuando llegabas aquí, que conocer a alguien que te estuviera esperando o toparte con alguien para que le avisaran a tu familia, pero eso podía tardar meses a lo mejor. ¿Eh? Claro. Imagínate Esa la incertidumbre, incertidumbre, claro. exactamente, No, la era Incertidumbre de las incertidumbre. madres, de los padres, de los Duro. abuelos. ¿Cómo le fue? Y mucho, muy aparte de las cosas que ustedes dijeron, también tenemos que sumarle que hubieron hechos que marcaron a Cuba como el remolcador 13 de marzo. No podemos pasar eso por alto. Donde el mismo gobierno de Cuba mandó a hundir el remolcador. ¿Eh? El remolcador se lo llevaron. No, tranquilo, marico. ¿Qué es el remolcador? Es una patana. Y ahí iban, no sé la cantidad exacta, iban niños, ancianos, y el mismo gobierno, la Guardia Frontera de Cuba, hundió ese barco. Y ahí quedaron, no sé cuántos sobrevivientes, pero murieron muchas personas. Y no es el único caso. Digo ese para que las personas sepan, lo puedan buscar y sepan lo que sucedió con ese remolcador. Pero sí, muy aparte de todas las cosas que tenemos que vivir, aún encima el gobierno se encarga de ellos mismos. Si te pueden matar y te pueden enterrar, puedes vivir convencido de que lo van a hacer. Ok. Hay mucha gente que nos juzga, y digo nos, me incluyo como venezolano, cubano, que de pronto a veces piensan que exageramos las cosas, brother, y no saben que lo que vivimos es así. A veces lo que contamos, a veces es hasta increíble para muchos, pero solamente nosotros somos los que sabemos lo que realmente hemos pasado. Y yo me considero que yo no pasé tanto como para llegar para acá, pues como de pronto otras personas, ¿sabes? Yo fui afortunado de llegar en un avión más cerca. O sea, hice muy, muy poco para lo que hizo otras personas de pronto, pero no desmerita el hecho de que alguien me cuente a mí algo y yo no le vaya a creer. O sea, lo que me cuentan hay que creerlo. Es difícil, marico. O sea, porque nosotros no dimensionamos, huevón, nosotros hemos pasado por crisis en Venezuela, pero no dimensionamos que quizá, o sea, que es verdad, que Cuba, marico, ha sido muchísimas veces No tiene más comparación, fuerte que lo que ha pasado en Venezuela. O Totalmente. sea, es muchísimo más arrecha la dictadura y la vaina que lo que ha pasado allá. Que hay gente que llega y dice, no, bueno, pero a ver, esto no se trata de comparar o de querer decir, no, mira, que nosotros estamos peor que ustedes o algo, porque hay gente que desmerita lo que dice Israel. Pues nosotros, sí, pasó un proceso incluso un poquito más fácil que por lo menos como yo. O sea, nosotros pasamos un proceso distinto para llegar aquí, pero a mí no me puede dar para desmeritar lo que él tuvo que haber pasado independientemente de lo que sea. ¿Ves? Lo mismo pasa con Venezuela y Cuba. Nosotros pasamos nuestro proceso. Y así como nosotros tuvimos una historia triste, pues muchas otras personas tuvieron más historias que ellos no pueden alzar la voz y decir. Porque esas son las personas que de verdad llevaron vaina. El venezolano que de verdad llevó vaina no pudo ni salir del país. No tenía ni cómo irse caminando. Exacto. Y entonces imagínate en Cuba, Que es una isla. Que es una isla. Mar por donde Que es, por cómo haces tú, no te puedes ir nadando. O sea, simplemente hay historias que yo estoy seguro que no llegan a nadie. Mano, porque es que no hay. En ¿Cómo? Cuba hay personas que han venido para aquí en una tabla de surfear. ¿Eh? Sí, lo he visto. Gente que se han metido en el tren de aterrizaje de los aviones. Gente que han muerto así. Y como ese, hay un señor, que ese señor cogió, él tenía un almendrón, un carro antiguo americano. Y ese señor le metió unos tanques, unas vainas ahí. Y ese señor vino para acá en eso. Lo cogió la Guardia Frontera y lo viró. Pues no le bastó y lo hizo en un camión y entró aquí. Ese camión, el que lo quiera ver, está actualmente en el Museo de Hialeah. Okay. Sí, está muy interesante esa historia. ¿Y en qué año llegaría eso? No sé. O ¿Qué año? O sea, ¿en qué año llegaría con ese carro para acá? No sé. Coño, es fuerte, o sea, es madre historia, marico. Imagínate, conseguir Camión. los materiales, conseguirlo para convertirlo en una lancha. Claro. En un bote, pues. No, y fuerte. escondido. No, O sea, no. hacerlo escondido, porque si te pillaban te jodían. Hay un señor, no recuerdo el nombre. Ese señor era piloto en Cuba. Ese señor se robó un avión de Cuba. Se llevó un avión militar en Cuba. Coño, de eso creo que hay una serie, ¿no? Y luego
Raúl Castro salió hablando toda su blasfemia que habla. Quiero acordarme el nombre, no me acuerdo. Ese señor viró de los Estados Unidos en una avioneta y recogió a su familia en Cuba de nuevo y cogió ese bolígrafo. Escuché eso. Escuché. Creo que hay una serie No en me acuerdo Netflix el de eso. nombre. Creo que se llama El Avispón, algo así. No, no esa sé. serie es un descaro. No. Eso es de los 5 héroes. Eso es un... Malo, entonces. Sí, ahí sobre eso está también las avionetas de Hermanos al Rescate, que es un tema muy importante en la historia de Cuba. La misión que tenían esas avionetas eran de ayudar a los guardafronteras de los Estados Unidos a localizar las lanchas que venían de Cuba. Y el gobierno cubano mandó a tumbar 2 de esas avionetas. Y eran muchachos jóvenes, de 20 y pico, 30 años a lo mejor. Perdieron la vida. Avionetas normal, ¿sabes? De fumigación, como las conozco yo. Ellos mandaron unos aviones militares y las tumbaron. Así de sencillo. Tú imagínate el nivel de maldad que tiene esa gente en la cabeza. Sí. Socialismo, hermano. Estamos hablando de socialismo como poco se le conoce, porque se conoce solamente la parte de el ayudar, del que el que es pobre hay que darle y que vaya, si tú tienes, dale al pobre. Pero el socialismo, eso ya lo tocamos al inicio del episodio y no es otra cosa que darte un poquito para que me agradezcas lo que te estoy dando. O sea, como que hago por ti solamente un poquito. No quiero que salgas de la pobreza. Yo no quiero, porque no me conviene que salgas de la pobreza. Me conviene tenerte ahí, me conviene que comas mierda, me conviene que estés ahí abajo hundido. Y cuando te dé un poquito me lo agradezcas porque si no, no comes. No vayan así. Eso es socialismo. Para el que no está viendo y de pronto mucha gente de otros países, es la magnitud de lo que nos ha tocado vivir. Es nuestra realidad. Es nuestra No más realidad. que nada. Claro, que hoy en día podemos expresarlo y podemos hacerlo llevar a la gente que a lo mejor no... claro. A ver, vive su vida normal y no entiende de eso y no tiene por qué entenderlo. Claro, Muchas veces no nosotros tiene- hablamos de que vemos personas, sobre todo aquí, que viven su vida normal y está bien. O sea, de verdad que eso es la normalidad de lo que uno debería pasar desde niño, adolescente, adulto. O sea, eso está bien. Pero lamentablemente tienen que saber No que fue hay lo que nos mucha tocó, historia en el exacto. mundo Y que que- nos y tocaron que es- cosas que no. Y que es arrecho, weón, porque prácticamente nosotros perdimos la mayor parte La de vida. nuestra juventud, marico. Nosotros perdimos nuestra mejor etapa de la vida. Exactamente. Eso weón. es algo muy real. ¿Y cómo se recupera Y eso no se recupera. ¿Cómo El se tiempo, recupera? el tiempo no se recupera. Y mucha gente perdió, bueno, lo que hemos dicho siempre, perdieron familiares y no pudieron estar con la familia, no vieron crecer a sus hijos, no vieron envejecer a sus padres, cualquier tipo de cosa. O sea, eso es algo muy real. No, ahorita... perdona. No, sí. Ahorita cuando estamos hablando del tema que es difícil, de cuando no pueden comunicarse, la incertidumbre si están vivos o no, luego de que Dios mediante hayan logrado llegar en esa embarcación o como hayan emigrado, ¿cuántas familias no quedan disfuncionadas en Cuba? Niños que crecen sin padres, matrimonios que se echan a perder, madres que no ven a sus hijos. Aún encima se te muere un familiar en Cuba o en Venezuela y no lo puedes ver porque simplemente no puedes regresar. Sí, es así. Es un tema también que es duro. Y ese es el día a día del emigrante, hermano. Parece... Todo el tiempo. está no increíble, no es la palabra que quiero dar, pero nos toca vivir y nuestro entorno, más de uno conoce a alguien que ha vivido eso. Esa es la realidad. Pero bueno, de verdad te queremos agradecer primero por contarnos tu historia, por de verdad gracias alzar a la voz, ustedes. sobre todo por mucha gente en Cuba que quizás quiere expresarse o ha querido contar y no ha podido. Y de verdad te agradecemos primero que aceptaran nuestra invitación y que bueno, que expresaras tu Gracias a historia. ustedes aquí por venir a contar un pedacito de la verdad de Cuba. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. A todos los que nos siguen, gracias por llegar a esta parte del episodio. Por favor, suscríbete. Ya te dije que nos ayudas mucho de esa manera. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Recuerden que esto es Nadie nos llamó, pero... Aquí estamos.